Y el día de hoy la celebración tiene por título La senda del justo. Y si tú ves la imagen que está ahí en las pantallas, bueno, ahorita que aparezca, tú vas a ver que la senda que está ahí trazada no es una senda sencilla, no es una senda que parece que no tiene ningún tipo de obstáculo, porque esa es una senda que Dios ha determinado y planeado específicamente para cada uno de nosotros. Pero la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 4 versículos 18 y 19: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Pero dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y sabes, hablar de este pasaje es hablar del caminar que Dios ha planeado para ti, para mí en este tiempo. Cada uno de nosotros venimos a esta tierra con un propósito particular, y para cada uno de nosotros ha sido trazado un camino delante de nuestros pies. Y esa senda, si tú vas al original y ves las palabras que están utilizadas ahí, es un camino muy transitado. Y ahorita voy a explicarte un poquito más acerca de esto. Tiene que ver con tu carrera, pero también tiene que ver con las costumbres y la manera de hacer las cosas. Por eso la palabra de nuestro Dios nos orienta a no conformarnos a este siglo, de tal manera que tú y yo podamos caminar esa senda de los justos. Y hablar de justicia es hablar de nuestra condición actual. Yo te he preguntado muchas veces cuántos justos hay en este lugar, pero aquellos que realmente se sientan así, ¿cuántos justos hay en esta mañana, en este lugar? Pues no todos. Yo veo muy pocas manos. ¿Y sabes? El ser justo es alguien que es recto y es alguien que tiene una condición legal sobre él. Alguien que es justo es alguien que es recto y que es legal, y su condición actual es libertad. Eso es ser justo delante de Dios. Así que si tú crees que eres justo, entonces el mensaje de hoy es para ti. Porque tú vas a caminar sobre esa senda, una senda que está preparada específicamente para aquellos que son libres. Y hablar de justicia es hablar de gracia. No podemos separar la gracia de la justicia de Dios. Cuando está diciendo que va esa luz en aumento hasta la perfección del día, se está refiriendo a aquel día en donde tú y yo nos encontraremos con nuestro amado. Hace ratito cantábamos y decíamos, ven, Señor Jesús. Tus hijos dicen, ven. La esposa dice, ven. Ese debería ser un clamor que esté presente en cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros estemos anhelando el retorno de nuestro amado. ¿Por qué? Porque deseamos y anhelamos estar con Él. No porque queremos escapar de las cosas que vienen sobre esta tierra. Sin duda también debemos estar pidiendo, tennos por dignos de escapar de todas aquellas cosas que sobrevendrán sobre esta tierra y de poder estar de pie delante del Hijo del Hombre. Pero ese es un deseo de que tú y yo escapemos de eso con la intención de estar frente a Él, no de escapar simplemente de las cosas que sobrevendrán. Eso significaría que tú y yo no estamos conformes con la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que a través de ese sendero haya pruebas y haya situaciones difíciles que tú y yo vamos a atravesar para que tú y yo estemos listos y apercibidos y preparados para aquel día. Para eso sirven las pruebas. Así que si tu clamor es, ven Señor Jesús para evitarme el problema y las situaciones que yo atravieso, estás equivocado. Tú estás queriendo brincarte la senda que fue trazada para ti. Yo recuerdo que hubo, si mal no estoy, era
un senador o no recuerdo realmente quién hizo lo que te voy a comentar, pero hubo un político mexicano que fue a una carrera y se salió del circuito y llegó en un tiempo récord a la meta. Yo no me acuerdo ni del nombre, pero sí fue un caso muy sonado, que después ya hicieron hasta memes y cosas así. Muchas veces tú y yo parecemos como ese político, queriendo salirnos del circuito para brincarnos todas las pruebas y llegar a la meta. Lo que no sabía ese político es que en las playeras que tú portas cuando corres en una carrera traen chips que van midiendo tu avance y van mostrando el circuito en el que vas. Aquí pasa lo mismo. El Espíritu Santo es tu coach. Va ahí a tu lado corriendo, va preparándote, va motivándote, es como el que te acerca el agua cuando pasas por los puestos de hidratación. Él está a tu lado, pero Él no quiere que evites el camino. Él quiere que tú y yo atravesemos ese camino. Y hablar de la perfección de ese día es hablar de que tú y yo debemos estar listos y preparados para aquel momento. Y cuando dice que llega a la perfección, es hablar de un resplandor. Yo quiero que estos 4 conceptos que te acabo de decir los tengas en mente, para que no tenga yo que estarlos repitiendo en los diferentes pasajes que vamos a ver. El primero es la senda. Es el camino transitado o la carrera que tú vas a andar, donde debes tener las costumbres correctas y la manera correcta de hacer las cosas, no conformándote a este mundo. En segundo lugar, está hablando de la justicia, que tú y yo somos justos por medio de Jesucristo, y esto por gracia. En tercer lugar, estamos hablando del tiempo exacto en el que Jesús venga a esta tierra, y que tú y yo estaremos preparados, listos y apercibidos para ese momento. Entonces, ten en cuenta estos 4 aspectos: la senda, la justicia, el día y la perfección. Son 4 aspectos. La senda es el camino transitado, tu carrera, en donde debes hacer a un lado las costumbres y la manera del mundo de hacer las cosas. En segundo lugar está la justicia, que es la condición legal actual que tú tienes sobre ti. Una condición que te hace estar legalmente de pie delante del Padre, porque es por medio de la gracia y no de tus obras. Estamos hablando de aquel día al final de los tiempos, en donde nos encontraremos con nuestro amado, en donde la perfección significa estar preparado, confirmado, listo para ese momento preciso en que nos encontraremos con nuestro amado. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta aquel día en que se dará esa perfección. Acompáñame al libro de los Hechos, en el capítulo 20, verso 24. Y es Pablo hablando. Y Pablo está diciendo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Antes de hablarte sobre este pasaje, quiero que me acompañes a 2 de Corintios capítulo 5, versos 17 al 21. Es Pablo mismo hablando nuevamente, diciendo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros.
os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pablo está diciendo: de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa siquiera mi vida, con tal de que yo pueda transitar esa senda que fue puesta delante de mis pies y atravesarla con gozo, y entonces poder dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Eso está diciendo Pablo. Está diciendo: yo no estimo ni siquiera mi vida preciosa con tal de que yo camine en esa senda como yo debo caminar. Y haciendo eso, entonces voy a dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Y cuál es ese evangelio de la gracia? Es que Dios estaba reconciliando consigo al mundo a través de Jesucristo. Y fíjate la condición, dice: no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esto es gracia. Esta es la gracia de Dios manifestada hacia cada uno de nosotros. Y a nosotros nos es encargada la palabra de la reconciliación. Y aquí yo puedo entender cuando Jesús recriminaba a los fariseos. Él les decía: no impongan cargas sobre el pueblo que no pueden llevar. Ni siquiera ustedes quieren llevarlas ni moverlas con un dedo. Muchas veces tú y yo no entendemos ni tenemos la revelación de la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos perfectamente la obra de la reconciliación que Dios hizo con el mundo a través de Jesucristo? ¿Cuántos tenemos claro lo que la gracia de Dios significa? Yo creo que pocos, y te voy a decir por qué. Porque muchas veces cuando nosotros compartimos, porque Pablo está diciendo aquí en el libro de los Hechos: yo no estimo ni valoro las cosas que están a mi alrededor con tal de que yo pueda caminar en esa senda dando testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pero muchas veces tú y yo queremos imponer o infundir temor en las personas para que se mantengan en la senda y en el camino que tú y yo debemos andar. Y esa no es la manera correcta de hacerlo. La manera correcta es compartir la gracia. Así que si tú entiendes que por gracia te fueron perdonados tus pecados, entonces tú no te vas a levantar en juicio en contra de aquellas personas que pueden resbalar o caer o tropezarse en su camino. Si tú verdaderamente entiendes la gracia, porque das de gracia lo que de gracia recibes. Si tú te mantienes en una condición en la cual tú estás imponiéndole a las personas cargas en ese trayecto, entonces tú no has entendido la gracia. Tú tienes que entender que no te fue tomado en cuenta tu pecado no porque tú hubieses hecho algo para merecerlo, sino porque le plació a Dios hacerlo de esta manera, reconciliar al mundo con Él a través de Jesucristo. Tú y yo no merecíamos el perdón de nuestros pecados. Sin embargo, Dios quiso reconciliar al mundo con Él a través de Jesucristo. Alguien que vino no a abrogar la ley, sino a cumplirla, con tal de satisfacer la justicia de Dios y que tú y yo pudiésemos tener esa condición legal de la que yo te hablaba al principio. Y tú y yo podamos estar entonces de pie delante del Hijo del Hombre, no por méritos propios, sino por la gracia que nos fue otorgada a través de Jesucristo. Así que cuando tú y yo entendemos eso, entonces no nos vamos a dedicar a juzgar a las personas ni a imponerles cargas, queriendo que las personas cumplan para ganarse el mérito de estar delante del Señor. Es por pura gracia. Y la gracia está presente en nuestros días y se manifiesta de manera constante y permanente. Así que a través de la gracia tú puedes acercarte delante de Dios, aun cuando tú hayas fallado o hayas resbalado. Muchas veces lo que sucede es todo lo contrario. Como te sientes culpable
de aquellas cosas que tú hiciste y que evidentemente están mal delante del Señor, porque no estamos apapachando el pecado de ninguna manera. Lo que sucede es que te alejas porque no entiendes la gracia. Si tú entendieras la gracia perfectamente, tú te acercarías, sería lo primero que harías cada vez que tú fallaras en algo. Tú te acercarías delante de Dios porque sabes que no es por tus méritos que puedes estar delante de Él. Es por la gracia que fue derramada a través de Jesucristo para cada uno de nosotros. La gracia se entronizó. La gracia fue derramada para cada uno de nosotros con tal de que tú y yo pudiésemos tener esa reconciliación con el Padre. Y tú y yo pudiésemos llegar a ser uno con Cristo. Esa es la única manera en que tú y yo podemos ser salvos, a través de Jesucristo, a través de esa gracia. Así que tú y yo ahora podemos actuar en representación de Cristo como embajadores, manifestando entonces ahora sí la gracia del Evangelio, para que las personas que están a nuestro alrededor tengan ese entendimiento al igual que tú. Entonces nuestro ministerio, parte de nuestro ministerio es caminar esa senda mostrando la gloria de Dios, dando testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Tú y yo debemos pedirle al Espíritu Santo que nos revele su palabra, que nos revele y nos dé entendimiento claro de los conceptos que tienen que ver con la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ayer platicábamos con una persona y ella decía: yo tengo perfectamente claro que Jesús en la cruz no solo pagó mis pecados, sino conquistó para mí la sanidad, la salud, tiene control de mis finanzas, tiene control de todo lo que pasa a mi alrededor. Yo sé y tengo claro que esa fue la obra de Jesús en la cruz. Pero a veces ese entendimiento lo tenemos a nivel mental, porque cuando se trata de poner por obra las cosas, la cosa cambia. Cuando se trata de caminar la senda, la cosa cambia, porque tienes un conocimiento mental y un entendimiento a nivel mental y no la revelación del Espíritu Santo de esa palabra en tu corazón. Pasó una situación con la pastora en esta semana estando en la Ciudad de México. Cuando nos fuimos, ella ya llevaba una inflamación por una infección que traía en una de las muelas. Y entonces le decía yo al Señor cuando llegamos a la Ciudad de México, le decía: a ver, yo acabo de compartir algo acerca de la fe y yo dije tal y tal y tal cosa. No me dejes avergonzado, porque yo estoy hablando tu verdad y hablando tu palabra, y yo sé que lo que estoy diciendo es así como tú me has mandado a decirlo. Así que yo quiero ver la respuesta en su muela. ¿Y sabes qué pasó? Nada. No traigo ese testimonio para ti el día de hoy, pero traigo uno mejor. Llegamos el día lunes, ya el área dental del hospital ya había cerrado, entonces nos dijeron: vengan mañana. Ella ya no aguantaba el dolor, con tal de que todo el día y en la noche estuvimos orando para que el Señor desinflamara, para que impidiera que la infección en esa cavidad pudiera hacer estragos. Y diciéndole al Señor: ¿por qué no respondes? ¿Por qué no respaldas tu palabra? Porque no son ondas mías, no son cosas que yo me inventé. ¿Por qué no respaldas tu palabra? Él me dio la respuesta y me dijo: porque quiero que le extraigan la muela. Eso es lo que yo quiero. Por eso no le voy a quitar esa condición. Dije: bueno, Señor, tú sabes por qué, y también entiendo el por qué. No se lo he comentado a la pastora, pero entiendo por qué Dios no permitió que ella conservara esa pieza. El día martes llegamos al área dental y el doctor, pues al principio es como muy hosco, llegamos, lo tuvimos que interceptar.
Nosotros llegamos al hospital 8:30 de la mañana, él se supone que llega a las 9, llegó como a las 10, y entonces lo interceptamos ahí, ¿puede atendernos? Y así como de mala gana digo, pues tengo mucha gente, a ver si me da tiempo, y ahí espérese, ¿no? Bueno, y ya no aguantaba la situación. Resulta que pasa la primera persona, la llaman, después sale el doctor, llama a otra persona y esa persona no estaba, se vuelve a meter, sale el doctor, vuelve a llamar a otra persona y esa persona no estaba, y entonces se mete el doctor a su consultorio y le digo, Dios, si tú respaldas tu palabra, que lo siguiente que diga el doctor sea el nombre de la pastora. Y en eso abre la puerta y dice, Ileana López, gracias Dios. La metieron sin tener cita, sin tener absolutamente nada, porque todo se controla a través de papeletas, no teníamos nada de eso. El Señor abrió una vez más la puerta de ese hospital para que en ese momento le extrajeran la muela, le hicieran una limpieza, un raspado y saliéramos como si nada de ahí de ese hospital. Esa es Dios obra de maneras que tal vez nosotros no entendemos, pero siempre responde, siempre responde. Y a través de la gracia debemos entender que juntamente con Cristo nos fueron entregadas todas las cosas. Esa es la gracia de Dios. Así que tú y yo debemos transitar esa senda, entendiendo la gracia por la cual y a través de la cual tú y yo podemos estar de pie delante del Padre, por los méritos de Jesucristo, no los tuyos ni los míos. Es por pura gracia que estamos ahí, y a través de esa gracia tú puedes recibir todas las cosas. Acompáñame a 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8. Es Pablo nuevamente diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Así que Pablo está diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, es decir, yo he acabado el circuito. Yo te hablaba hace rato de cuando tú corres en una carrera, hay un circuito trazado y lo tienes que cumplir para llegar a la meta si es que quieres el galardón. Puedes llegar a la meta de muchas maneras, pero si llegas de manera incorrecta no vas a tener el galardón. Así que Pablo está diciendo, yo ya he acabado mi circuito, el que estaba destinado específicamente para mí, con ese propósito divino, yo ya lo he acabado. Yo ya caminé, ya corrí y además guardé la fe. No he cambiado aquello en lo que he creído, ni he dejado de recibir la gracia a través de la cual hoy soy lo que soy. Y he creído en lo que fue dicho de mí. Así que esa es una de las maneras en las que tú y yo debemos caminar o correr esa senda. Si es que queremos que esa senda vaya en verdad en aumento hasta la perfección del día. Entonces tú y yo vamos a tener que caminar el circuito completo, tenga lo que tenga, venga, lo que Dios haya preparado para cada uno de nosotros, no nos lo podemos brincar. Así que si hay pruebas, las vas a tener que atravesar. Si hay luchas, vas a salir victorioso de cada una de ellas, porque tienes al mismo Espíritu que estuvo con Jesús ayudándole en su senda, porque Jesús también traía una senda trazada delante de sus pies. El Espíritu estuvo ahí y está ahora con nosotros. Y tú y yo vamos a caminar esa senda y tenemos que acabarla guardando la fe en todo ese trayecto. Dice, por lo demás me está guardado el galardón de la justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a los que amamos su venida. Yo hace ratito te decía que tú y yo debemos clamar, ven Señor Jesús, pero por el amor que nos motiva para estar con Él, no para escapar de la senda. Porque el sol no sale a las 7 de la mañana e inmediatamente se posiciona en la parte más alta.
Tiene que caminar todo su recorrido hasta llegar a la perfección. El sol no se brinca ningún día su trayectoria. Como tú y yo no podemos brincarnos la senda, no podemos escapar de ella. Y hablar de ese día en el cual está reservado ese galardón, hablar de esa venida, la palabra que está ahí escrita es epifaneia. Y eso significa la aparición o el resplandor o la manifestación de Cristo en su venida. En ese día en específico, tú y yo vamos a recibir ese galardón. Pero fíjate que única y exclusivamente está reservado para aquellos que caminemos la senda, que estemos prevenidos y preparados como aquellas vírgenes prudentes. Para aquellos que caminan la senda de esta manera es para aquellos que está reservada la corona de justicia. Porque todos somos justos delante de Dios. Todos somos justos delante de Dios. Aquellos que hayamos creído en la obra de Jesucristo. Somos justos, pero no todos caminamos la senda del justo. No todos queremos caminar como es necesario hacerlo. Y hay una diferenciación, yo te lo he dicho muchas veces, de aquellos que caminan como es digno de aquellos que no. Y esta aparición, esta epifaneia, esa venida de Jesús, va a ser para aquellos que caminaron la senda, la concluyeron y están preparados, prevenidos, como esas vírgenes prudentes. Así que te animo a que camines esa senda de justicia, para que el galardón que está reservado para ti te sea entregado y entonces tú puedas estar en ese momento delante de tu amado. Acompáñame a Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y quiero leerte 2 de Timoteo 2, 11, 13. Ahorita regresamos a Hebreos. De Timoteo, capítulo 2, versículos 11 al 13, dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Y si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Dice: nosotros tenemos en derredor nuestro una tan grande nube de testigos. Yo te decía que hablar de la senda es hablar de un camino muy transitado. Por donde quiera que tú vayas va a haber testigos a tu alrededor. Hay una gran nube de testigos a tu alrededor viendo cómo caminas esa senda. Y tu obligación es mostrar la gracia del Evangelio, ese Evangelio de gracia, testificarlo a todos aquellos que están a tu alrededor. De tal manera que la senda la caminas mostrando a toda esa nube de testigos la gloria de Dios y la gracia que es a través de Jesucristo. Tú y yo transitamos de esa manera y nos despojamos del pecado que nos rodea, porque el pecado está asediándote todo el tiempo, de tal manera que tú te desanimes de ese trayecto, de ese camino, y entonces te desvíes. Tú y yo tenemos entonces que hacer a un lado todo aquello que viene en nuestra contra para que tú y yo podamos caminar esa senda de la manera correcta. La clave es poner los ojos en Jesús. Dice: pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pablo dijo: yo acabé la carrera, yo acabé mi circuito, acabé el trayecto que fue puesto delante de mí, pero siempre guardé la fe.
Si tú pones los ojos en Jesús, puedes mantener la fe, puedes guardar esa fe. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y entonces se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no te fatigues en tu ánimo y desmayes. Yo te he dicho, ningún sufrimiento que tú y yo podamos padecer en esta tierra puede ser comparable a lo que Jesús padeció. Así que si tú y yo podemos tener la mira en Él y comparándonos con Él, nunca vamos a desmayar, porque nunca vamos a poderle ganar en sufrimiento. Y si Él pudo, tú puedes. Porque el mismo Espíritu que ayudó a Jesús te ayuda a ti. Y hoy clamábamos por ese Espíritu. Ven, Espíritu de Dios, ven y reposa sobre nosotros. Y haz como en el Pentecostés, derrámate sobre cada uno de nosotros y ayúdanos a mostrar ese testimonio de la gracia de Dios a toda esa nube de testigos que está a nuestro alrededor. Y Jesús, una vez que transitó esa senda, fue ascendido y sentado a la diestra del trono de Dios, donde gobierna. ¿Y qué es lo que está reservado para ti y para mí si transitamos esa senda? Reinar juntamente con Él. Pero ¿quiénes reinarán? Los que caminen la senda. Los que se encuentren con Jesús en esa epifanía, en esa perfección del día al final de los tiempos, son los únicos que reinarán con Él. Los que caminemos esa senda de justicia. Si sufrimos, es decir, si pacientemente atravesamos las pruebas, permaneciendo en gozo, entonces reinaremos con Él. Pero muchas veces no nos gusta la senda que está trazada delante de nuestros pies. Yo sé que Dios podría hacernos transitar sin que nada nos pasara. Tiene toda la capacidad de hacer a un lado cualquier prueba, pero se perdería el propósito. No estarías listo, preparado, apercibido para reinar juntamente con Él. Por eso atravesamos pruebas, por eso atravesamos circunstancias difíciles. Por eso tú y yo tenemos que caminar pacientemente a través de la prueba, permaneciendo en gozo, con nuestros ojos fijos en Jesús, guardando nuestra fe. ¿Qué pasa cuando tú estás clamando delante del Señor y no ves respuesta? Cuando no recibes lo que tú estás pidiéndole. ¿Qué pasa con tu fe? Tu fe decae, flaqueas en la fe. Tú y yo debemos de poner nuestra mirada y pase lo que pase, no dejar de creer en Él. Pase lo que pase, no migrar nuestros ojos de Él, guardando nuestra fe durante todo el camino, durante todo el trayecto, para que tú y yo entonces podamos reinar juntamente con Él. Dice, si le negáramos, Él también nos negará. Y yo creo que recuerdas un pasaje que dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Porque hablar de esa negación es hablar de un desconocimiento. No los conozco. ¿Por qué? Porque no caminas la senda como debes andar. Tú y yo debemos transitar esa senda. Así que para resumirte lo que acabamos de escuchar en esta mañana, la senda del justo es un circuito o una ruta propuesta para cada uno de nosotros,
que ha sido preparada específicamente para mí. Tú puedes compararte con otras personas y decir, pero ¿por qué esa persona padece de determinada manera y yo de esta? ¿Y por qué he escuchado, por qué si son siervos de Dios y están tan cerca de Dios, les pasan tantas cosas? Bueno, esa es la senda que Él planeó y preparó para nosotros. ¿Qué propósito tenga el Señor y hasta dónde nos quiera llevar? Eso solo lo conoce Él. ¿Qué tanto vamos a atravesar en esta vida? Es algo que está diseñado específicamente para cada uno. Algo que sí hemos podido ver es la gracia de Dios acompañándonos en todo el proceso. Ahora que hemos estado muchos días en el hospital, llevamos 10 días en el hospital, cuando comparas tu situación con la de las personas que están ahí, pues yo estoy en la gloria. Yo estoy en la gloria. Y sabes, el Señor nos ha permitido empezar a abrir brecha en ese lugar. Y esta semana que viene vamos a empezar a atender a través de la Clínica del Alma personas de ese hospital. Personas que ya dijeron, yo quiero eso. Yo quiero eso. Así que tú podrías pensar, qué padre, los pastores están descansando allá en la Ciudad de México, pasándolas de lujo. Pues no. Él nos tiene trabajando. Porque en la senda del justo hay testigos a tu alrededor que tienen que conocer la gracia del Evangelio que nos alcanzó a nosotros. Entonces, cada día estamos con personas hablando, platicando, compartiendo, dentro y fuera del hospital. Y esta semana vamos a atender a personas ya a través de la Clínica del Alma. Así que pedimos tus oraciones. Sé que faltan muchas personas aquí todavía de pasar por la Clínica del Alma y se siguen anotando personas. Ayer estuvimos con una familia en Puebla y nos dijeron, queremos eso, dennos cita, necesitamos que el Espíritu sane nuestra alma. Así que tú y yo vamos a transitar ese camino que fue determinado con un propósito en la eternidad para nuestras vidas, donde mi testimonio de la gracia que yo recibí a través de Jesús se reduce a representar a Cristo mismo, como si Él siguiera en esta tierra. Esa es tu responsabilidad, representar a Jesús donde quiera que tú vayas. Esa es la senda. En la senda tú vas a representar a Jesús para que el mundo entonces pueda ser reconciliado con Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. ¿Y a quién va a utilizar? A nosotros, porque hay una gran nube de testigos a nuestro alrededor. Entonces el mundo va a ser reconciliado con Dios por tu testimonio. Tú y yo vamos a caminar esa senda sin importar lo que venga, atravesando pacientemente y con gozo las pruebas y las luchas que nos van a permitir estar listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Teniendo como meta, nuestra meta es reinar juntamente con Cristo. Esa es nuestra meta. Reinar juntamente con Cristo tras haber recibido el galardón que estaba preparado para mí al concluir mi carrera. ¿Cuál es la clave en esta senda? La revelación de la gracia de Dios a través de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Y que algo que debemos estarle pidiendo constantemente al Espíritu es: revélame la gracia en mi vida para que yo pueda caminar esa senda como es digno de un representante, de un embajador de Cristo en esta tierra. La clave es pensar en Cristo y en su caminar en esa senda que le fue propuesta para que tú y yo no nos fatiguemos y desmayemos en el camino.
Tú y yo debemos reducir nuestro pensamiento. Eso dice la palabra. Reduce tu pensamiento a esto. Cómo Cristo caminó en esa senda, para que tu ánimo no desfallezca y no desmayes en esa senda. Debemos amarlo por la gracia que nos fue dada a través de Cristo para ser reconciliados con Dios. Así que tú y yo caminemos a través de la senda del justo y entonces estaremos listos y apercibidos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es hablar de la senda del justo. Es la preparación que tú y yo debemos de tener.